¿Cómo crear unas vistas? En el modelo que tenemos, vemos una figura isométrica en la cual está representada con una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. Tomando en cuenta la profundidad, el ancho y la dimensión de altura, vamos a dibujar primeramente la vista frontal. Para ello, nos vamos a valer de AutoCAD. Una vez que estamos en AutoCAD, nos metemos al menú Archivo, Nuevo, y buscamos el archivo ACAD-ISO. Estando aquí, vamos a ver algunos comandos, como son comandos de línea, comando de rectángulo y comando de círculo, al igual que algunos comandos de edición, como son Offset, Trim, Extend, Explode y Delete. Otros comandos que utilizaremos sería el Ortho, OSNAP, Properties y el tipo de línea. Para ello, primeramente, vamos a ver que nuestra barra de abajo, nuestras barras auxiliares, estén completamente apagadas, excepto una, OSNAP. Para ello la vamos a encender. Ahora bien, yo no tenía ningún comando activo. Nada más verifiquen que algunos comandos que pudieran estar prendidos sería Endpoint, Midpoint e Intersección, porque vamos a utilizar muy poco lo que son las circunferencias. Pero si fuera así, cuadrante pudiera ser lo más indicado. Damos OK y entonces ya tenemos el OSNAP activo. Ahora, quedamos que íbamos a hacer la vista frontal. Para ello me voy a apoyar del comando rectángulo. Más o menos por aquí voy a construir mi elemento. Voy a dar un clic en este punto y voy a escribir arroba, tenía base 3,2 de altura, damos un enter y ya tengo la primera forma que pudiera representar la parte frontal. Si se dan cuenta, tiene un desgaste en esta parte la pieza. En promedio estaba a 1 de altura por 1.5 de longitud superior. Vamos a hacerlo. Comando line. Podemos empezar a la mitad del segmento y damos clic en la otra mitad del segmento. Terminamos con un enter. Ahora bien, si quieres repetir el comando, nuevamente das un clic en enter. Se repite nuevamente el comando línea. La mitad es 1.5 y vamos a la parte inferior, que es otro 1.5 de dimensión. Enter. Y terminamos. Ahora voy al comando line, nuevamente, y ahora sí, de este punto hacia este punto, se cubre el requisito de la línea de desfase que tiene el elemento. Procedo a dar escape y termino el comando. Ahora, si nos dimos cuenta, tiene una perforación en este centro. Antes de borrar las líneas voy a ocupar el comando círculo. Me voy a ubicar en esta intersección o en este centro de estas dos líneas. Y el diámetro que tenía era de 1. Por lo tanto, para no estar cambiando de entre diámetro y radio, sé que el radio es de 0.5 entonces. 0.5 porque dos radios hacen el diámetro y sería 1. Damos un enter y ya tenemos nosotros nuestra circunferencia creada al centro de la pieza. Ahora bien, voy a ir al comando trim, enter, y voy a quitar lo que no me sirva, como es esta sección y esta otra sección. Las otras secciones no conviene estar cortando porque si no entonces haría muchos pedacitos y me costaría más trabajo quitarlas. Por lo tanto, termino trim, selecciono la línea horizontal, selecciono la línea vertical y uso el comando delete o suprimir. Y listo. Y tengo mi primer objeto de base 3, altura general 2. En la parte derecha la altura es de 1 y en la parte superior horizontal el elemento es 1.5 que nos pedía con una circunferencia de un diámetro del barreno. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Ya una vez teniendo la vista frontal, puedo empezar con la vista lateral derecha o la vista superior. Se me hace más fácil hacer la vista superior. Por lo tanto, nuevamente me ubico en mi objeto y lo que voy a hacer ahorita es proyectar mi línea. Yo sé que la altura que tengo de aquí, de toda la pieza, son 2 unidades.
Más o menos, si yo quisiera dejar otras 2 unidades para poder empezar mi línea o mi objeto en esta posición, entonces tendría que tener 2 unidades más 2 que voy a dejar serían 4 para que yo pudiera proyectar una línea completa que es la parte de inferior. Y para ello me voy a basar en el comando offset. Offset lo que hace es pedirme primeramente la distancia que necesito. Entonces 2 que tengo más 2 que voy a dejar de espacio, en total serían 4. Lo escribo, doy un enter. Me pide la línea que se la seleccione, que es la parte inferior. Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño problema. Si yo lo hiciera así y diera un clic afuera, observen el objeto que se estaría formando y a mí no me serviría eso. Por lo tanto, voy a teclear Control Z y entonces para mí el objeto necesita estar separado o como en AutoCAD le llaman explotado. Por lo tanto me voy a valer de este botón Explot y voy a seleccionar el objeto que es uno solo, doy un enter y ahora sí cada objeto ya es independiente uno de otro. Doy Escape para deseleccionar y ahora sí nuevamente voy a usar el comando Offset. Nuevamente utilizamos el valor número 4, lo tecleamos, damos un enter, me pongo en la parte inferior y me voy hacia la parte superior. Se proyecta la línea, doy un clic y ya tengo una unidad, 2 y 2 de separación. Son las 4 unidades que tiene esa línea para empezar mi siguiente objeto. Terminamos con Escape. Ahora bien, el siguiente objeto representaba base 3 y la altura 2. Aquí lo que pueden hacer es hacerlo con líneas separadas o nuevamente utilizar el comando offset. Yo lo voy a seguir utilizando porque para mí es más práctico. Doy un clic, ahora escribo 2, enter, y voy a seleccionar la parte de abajo y entonces ya me da en automático la altura que necesito. Como el objeto de arriba es un rectángulo, porque tiene base 3 y altura 2, entonces nada más al final termino con una línea. Comando línea, final de punto aquí, final de punto acá, y termino con un enter. Nuevamente me voy al comando line, final de línea aquí, damos un clic aquí en este final de línea, termino con un enter, y entonces yo ya tengo mi objeto programado. Esta es una forma de proyectar un objeto. Ahora bien, hay una línea que va de este punto a este punto. Este objeto es muy sencillo porque casi todas las líneas van hacia el centro. Por lo tanto, doy un clic en la línea, selecciono la mitad de este objeto, la otra mitad, y yo ya tengo mi línea central, la que representa el desfase del objeto, la parte que baja. Ahora bien, ¿cómo proyectaría yo la circunferencia? Esto es muy sencillo. Lo que podemos hacer es un método de tiralínea, es decir, vamos primeramente a dar un clic en el comando line, después bajo hacia circunferencia y busco el cuadrante del círculo, uno de los cuadrantes, y subo. Pues si se dan cuenta, al subir mi línea está libre. Por lo tanto, si quiero utilizar una especie de regla o una línea ortogonal, entonces me voy al comando orto, la línea se hace totalmente recta y entonces ya puedo subir al objeto. Puedo pasarme un poco, no hay ningún problema, al final voy a cortar y doy un clic. Como el comando sigue activo, voy a dar un enter. Nuevamente, repito el comando. Línea, nos vamos al cuadrante de la circunferencia, subo y paso la figura. Y doy o termino con un enter. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es, con el comando trim, darle un clic, selecciono las líneas, algo me faltó. Voy a dar nuevamente trim, enter. Ahora sí, con las líneas que no quiero, las voy a ir cortando al momento en el que yo ya necesite no tenerlas. Y listo. Y aquí pasa la línea. Damos enter para terminar el comando y lo que van a hacer ahora es seleccionar esta línea junto a la circunferencia, esta otra, y con el botón o el comando delete suprimen el objeto. Y ya tengo yo la representación de la vista superior, aunque todavía le falta el tipo de línea. Lo voy a hacer al final. Ahora bien,
hay otro método para proyectar nosotros nuestras tiralíneas. Para ello voy a usar el siguiente método. Lo que pueden hacer es apoyarse de una línea testigo en la cual les permita también hacer un desfase. Si de esta línea a esta otra utilizaron 2, también pudieran hacerlo de esta última línea de la vista frontal hacia la derecha, otras 2. Igual utilizaremos offset, escribimos 2, damos un enter, y entonces yo selecciono la línea última de la derecha, proyecto hacia la derecha, y ya tengo una pequeña línea que solamente me da la opción de ver el objeto a dónde va a comenzar. Esto es algo muy sencillo, porque ahora voy a utilizar un elemento más rápido para trabajar esto. Fíjense bien. Para ello, ya una vez que tengo yo el límite de dónde voy a empezar mi objeto, yo puedo utilizar nuevamente el comando línea. Me voy a apoyar al final del objeto y voy a tirar una línea más o menos considerando que la base es 2. Doy un clic, doy un enter. Como voy a repetir varias veces el mismo procedimiento, con un enter termino y con otro enter vuelvo a repetir el comando anterior, que es línea. Y nuevamente me apoyo del final. No es necesario que llegue al final a la misma altura de la línea anterior. Doy un enter, nuevamente otro enter, repito el comando y así sucesivamente empiezo a proyectar mis líneas. Doy un enter y ahora voy a hacer las líneas que proyectan la circunferencia. Nuevamente, clic, doy un enter, otro enter, y esa es la ventaja de usar el comando ortogonal para poder hacer líneas y poder tirarla. Por eso se llama el método de tira línea. Ahora bien, como esta línea es muy pequeña y yo necesito hacer un rectángulo, o más bien un cuadrado porque tiene 2 de altura por 2 de base, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, usar un comando que se llama extender o extender. En este caso aquí está el comando extend, damos un clic. ¿Cómo funciona? Una vez que tú das un clic, te vas a la parte superior llamada frontera hacia donde quieres llegar o hacer llegar tu objeto. En este caso para mí esa línea sería el límite en donde va a llegar la línea que tengo pequeña en la parte inferior izquierda. Doy un clic. Con un enter cambio a otro comando. Y entonces ahora escojo casi el final o la punta de la línea que tengo en la parte inferior vertical. Y entonces el comando o la línea se extiende hacia ese comando. Terminamos con un enter y listo. Ahora sí, nuevamente, vamos nuevamente al comando offset. Escribo el número 2, doy un enter, selecciono mi línea y ahora paso a la parte derecha, dando un clic y yo ya tengo el límite de mi objeto que voy a proyectar, la vista lateral del objeto. Ahora bien, con el comando trim, enter, que no se nos olvide, voy a seleccionar cada una de estas líneas y para mí pues me sirvieron solamente de guía para yo generar mi objeto. Igual lo voy a hacer en esta posición. Vamos cortando una por una y yo ya tengo mi objeto prácticamente delineado a la precisión y a una distancia de 2 unidades, que es la que yo quería separar para que se viera adecuadamente bien orientada mi objeto. Voy a terminar con un enter. ¿Y qué va a pasar con estas 2 líneas? Bueno, voy a seleccionarlas y voy a suprimir. Y yo ya tengo mi objeto terminado, o casi terminado, porque me falta un detalle en particular, el tipo de línea. Y para ello, lo que voy a utilizar es lo siguiente. En esta parte superior, después del color de la línea, o de layer, como también le llaman, también tengo el estilo de línea. Si te das cuenta, son líneas continuas y no tengo otro elemento como la línea punto, o etcétera, otro tipo de líneas. Entonces te vas a meter aquí a la sección otros y bueno, nuevamente ves la pantalla en la cual tampoco tienes ninguna otra línea cargada más que puras líneas continuas. Aquí en el botón de cargar vas a dar un clic y vas a buscar el tipo de línea que a ti más te acomode o el que represente tu objeto. En este caso yo voy a utilizar el concepto ISO dash space, lo voy a seleccionar y voy a dar OK. Ya está cargado en mi área de tipo de línea. Voy a terminar entonces con OK. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a seleccionar una o 2 líneas al mismo tiempo. Nuevamente me voy a la parte superior del tipo de línea y ahora como ya está cargada la voy a seleccionar y voy a dejar que este objeto lo aplique.
Al final terminamos con escape porque ahí es una línea engañosa que nos está dando una selección. Y si te das cuenta, no ha pasado nada. Lo que sí puedo hacer es que observa, cuando no tengo nada seleccionado arriba dice by layer, pero cuando selecciono un tipo de línea, me dice el tipo de línea con el que está trabajando. Este elemento puede ser una manera muy sencilla de resolver, porque el problema es de las escalas. Fíjate bien. Lo que vamos a ir es a esta parte, la parte superior, donde está el botón de propiedades, y vamos a desplegar una pequeña ventana. En esta pequeña ventana, si te das cuenta en la parte superior dice que no hay nada seleccionado. Vas a seleccionar una línea, y entonces aquí te va a decir, bueno, el comando que tienes seleccionado es línea, tiene algunas características, el que nos interesa es el tipo de línea, ver que sea el de línea, espacio, línea, pero vean que el tipo de escala es 1. Vamos a partir de la unidad. A veces lo que podemos hacer es jugar un poco con esto y decir, bueno, vamos a hacer múltiplos de 10. Vamos a primero empezar con enteros. El múltiplo de 10 en enteros sería 10 la unidad. Damos clic en el botón Enter. Ahora, en la parte de afuera, das clic en una área blanca, después Escape, y observas si pasó algo. Pero definitivamente la escala A10 no es la que favorece a este tipo de dibujo. No es ese entero. Bueno, nuevamente seleccionas. Si no funciona, vamos a probar ahora con las fracciones. Imagínate que ahorita estamos aquí en el tipo de escala en 1. La fracción llegaría a ser al revés. Vamos a dar .01, damos un Enter, y entonces sí, das un clic en el área blanca afuera, en tu área de trabajo, das varias veces Escape, y observa que la línea que estaba solicitando, que es la línea que en sí en el dibujo representa algo que está oculto, como es el barreno que tiene adentro esta pieza, pues ya ahora ya se está manifestando con una línea punteada. ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? No es necesario estarlo haciendo constantemente, porque ya una vez que tú sabes cuál es el factor de escala, entonces puedes seleccionar otra vez una línea, nuevamente con tu tabla de propiedades, te vas a la escala del tipo de línea, le das .01, si ese es el factor de escala que te favoreció, das un clic en el Enter, clic afuera y Escape, y entonces ya tienes el elemento. Vamos a repetirlo ya nada más con las últimas de arriba. Se le puede seleccionar dos veces el mismo elemento, que son líneas. Tienes dos líneas seleccionadas, el factor de escala es 1, quedamos que era .01, das un Enter, te sales, das un clic, varias veces Escape al terminar el comando. Ok, aquí algo faltó. Ok, aquí lo que faltó fue que no le hemos dado el tipo de línea. Bueno, entonces nuevamente lo seleccionamos, vamos a la parte superior y entonces nada más le decimos escala continua. Pues sí, si no uno no le da el tipo de línea, pues no va a poder dar el efecto que se necesita. Das varias veces Escape y entonces tú ya tienes un objeto. Vamos a cerrar la barra de propiedades. Tú ya tienes las vistas que te solicitan usando los comandos de dibujo line, rectángulo, círculo. En los comandos de edición offset, trim, extend, explotamos el objeto porque lo necesitamos, vimos el error que marcó, y el botón delete o suprimir. Otros comandos que utilizamos fue el ortho, fue OSNAP en algunas de sus propiedades, la barra de properties o propiedades y el tipo de línea. Esperamos que esto te sirva para hacer tu ejercicio de el Blackboard.